Hola, ¿cómo están? Gracias por pasar por mi canal. El día de hoy les traigo otra vez, después de mucho tiempo, una reseña de un libro de terror y tengo que decir que este libro es el que más miedo me ha dado de los que he leído. Me provocó muchísimas pesadillas y yo tengo una historia larga con este personaje. Pero antes de hablar de mis traumas, vamos a hablar del libro y se trata de It o Eso de Stephen King. Él nació en el estado de Maine, en Estados Unidos, el 21 de septiembre de 1947. Es guionista, productor, director, novelista, entre muchas otras cosas. Ha escrito muchísimos libros. Hay pocos autores que he visto que hayan escrito tantos libros en su vida y sigue publicando. Es mundialmente reconocido por novelas como Carrie, El Resplandor, Cementerio de Animales y por supuesto Eso. Y a pesar de que es llamado por muchos el maestro del terror, no es su único género literario, ya que también aborda otros como no ficción o fantasía. Su obra se ha visto siempre influenciada por su vida personal, como yo creo que le pasa a la mayoría de los autores, pero en este caso sus personajes muchas veces son escritores o profesores o cosas que tengan que ver con el ámbito de la literatura, pero en su caso siempre ha agregado otro tipo de situaciones como fue su problema con el alcohol o con las drogas, incluso un accidente automovilístico que tuvo en el 99 y después lo agregó a varias de sus obras, como fue en la serie Kingdom Hospital, en donde uno de los personajes sufre exactamente el mismo accidente que él tuvo. Stephen King define su propio estilo como extenso y profundo, y es bien sabido que da demasiados detalles en casi todas sus obras. Es un sello muy particular que tiene y además de eso hace muchas referencias internas. Y eso a mí se me hace súper interesante porque casi todas sus obras, o me atrevería a decir que todas, se relacionan entre sí de una u otra forma, con algún personaje, el nombre de alguna ciudad inventada, etc. Y de esto les voy a comentar al final del libro, hablando específicamente de esta novela. Pero vamos ahora sí a pasarnos al tema del libro, porque si no podría pasarme las horas hablando de Stephen King, porque admiro mucho su trabajo. It, o Eso, es una historia de terror que fue publicada en el 86 y se trata de 7 niños que son amigos y que son atormentados por un monstruo que ellos llaman Eso, porque siempre cambia de forma. Siempre uno lo ve de una manera distinta, entonces como no logran llamarlo de una forma específica, lo llaman simplemente Eso. Y es precisamente este punto lo que para mi gusto lo convierte en una historia genial de terror, porque es muy probable que a ti no te dé miedo cierto monstruo o fantasma o lo que sea, vampiro, hombre lobo, lo que sea, pero tal vez te dé miedo otra cosa. Entonces este monstruo lograba leer la mente de los niños y asustarlos de la forma en que más podía producir terror en ellos, y se me hace la cosa más perversa que alguien pueda crear, pero también lo hace muy emocionante. Pero como pueden ver, es una novela súper extensa, son como 1500 páginas, por lo que voy a tratar de ser lo más breve posible y no dar tantos detalles. También, por si alguien quiere leer la historia, no voy a dar ningún spoiler para no arruinarles para nada su lectura. Pero bueno, el libro se divide en dos partes. La primera se desarrolla en los años 50, que es cuando ellos son niños, y la segunda es en los años 80, que cuando fue publicada el libro era el tiempo presente. La historia se desarrolla en una comunidad ficticia llamada Derry, que se supone que está en el estado de Maine, de donde es realmente Stephen King, y muchas de sus historias se realizan en este lugar, o al menos en el estado. Y debajo de la ciudad vive Eso, que es un ser de otro planeta que duerme como 3 décadas y despierta solamente para alimentarse del miedo de las personas, pero muy en especial de los niños, porque son los más fáciles de asustar. Y la historia empieza cuando ellos son niños. Eso se enfrenta a ellos, que son un grupo de 7 amigos que se llaman a sí mismos los losers o los perdedores, porque son los niños que sufren de bullying, que los molestan muchísimo, que son muy introvertidos, que son tímidos, pero hay algo que los une, que es el terror que ellos están viviendo. Sus nombres son Bill, que es como el lidercillo del grupo, está Ben, Eddie, Beverly, Stan, Mike y Richie. Ellos se conocen porque van a la misma escuela y al principio de la historia no son realmente amigos,
pero empieza a haber muchas desapariciones de niños y asesinatos, y ellos empiezan a vivir cosas en lo individual y ellos se van dando cuenta que hay cosas en común, que están siendo atormentados por el mismo ser, solamente que lo ven de diferente forma. Así es que poco a poco los va llevando a un nivel de desesperación, al grado que ellos están dispuestos a hacer lo que sea con tal de terminar con este monstruo. Y como les digo, cada niño lo ve de una forma distinta. Por ejemplo, a uno se le aparece como un pájaro enorme, a otro como una momia, a otro como un leproso, como un vampiro, un hombre lobo. Y una de las formas favoritas de eso para aparecerse es el de un payaso que se llama Pennywise. Y es su forma favorita porque es como la más fácil de atraer a niños, y ya cuando están cerca, lastimarlos y hacerles cosas horribles. Y para ser muy sincera, antes de leer el libro yo pensaba que era la única forma de eso, yo pensaba que así se llamaba el payaso. Y yo creo que hasta aquí les voy a contar sobre la historia. Yo creo que con eso ya pueden saber más o menos de qué se trata. No les quiero decir absolutamente nada más de lo que pasa para que ustedes lo descubran si quieren leer el libro. Pero antes de dar mi opinión, me gustaría platicarles un poquito de las conexiones que hay de este libro con otras de las obras de Stephen King, porque a mí es algo que me llamó mucho la atención. Y escogí solamente algunas porque hay demasiadas referencias, y una de ellas que les mencionaba hace ratito es que muchas de las historias de Stephen King, muchas de sus novelas, suceden en el estado de Maine, que es en donde él nació. Hay un personaje que se llama Dick Halloran, que es sobreviviente de un incendio que se menciona varias veces en la historia. No es precisamente de la historia principal, pero se menciona varias veces en el libro, y resulta que cuando lees El Resplandor te das cuenta que el mismo personaje es el cocinero del Hotel Overlook. También en su novela Insomnia hay un personaje que se llama Mike Hanlon, que él es uno de los 7 niños de esta historia de eso. También en su libro El Cazador de Sueños hay un personaje que dice que en Derry los niños tienen que tener cuidado porque suelen desaparecer. Y como estas hay muchísimas más, y a mí se me hace muy interesante porque creo que las novelas de Stephen King y los universos que él crea están tan bien conformados que puede ligarlos unos a otros, y se me hace como un juego con el lector como para descubrir pistas o cosas que te relacionen con otros libros, y se me hace muy interesante. Entre las adaptaciones que se han hecho del libro está la famosísima película que ha traumado infancias desde 1990, dirigida por Tommy Lee Wallace. Esta película fue hecha especialmente para la televisión, por lo que se omitieron muchos detalles de sexualidad, violencia y gore explícitos que la verdad acompañan todo el libro. Y también desde el 2009 corren rumores de que se va a hacer un remake para cine, esta vez clasificación C, para que sea lo más fiel al libro. Y para ser muy sincera, yo creo que no sería capaz de ver la película. Y bueno, antes de contarles mi opinión sobre el libro, me gustaría contarles un poquito sobre el trauma que yo tengo con la película, que en realidad nunca la he visto completa, pero sucede que en México la pasan, o la pasaban al menos cuando yo era niña, al menos una vez al año por televisión abierta. Y antes de pasarla, pues eran comerciales de que la iban a pasar, me imagino que era en el mes de octubre. Y ustedes no saben el terror que yo sufría cada vez que estaba viendo caricaturas y de pronto salía un comercial y salía el payaso en close-up, y para mí era lo peor. Y yo tengo 2 hermanos hombres y ellos disfrutaban aterrorizarme con este payaso, incluso me lo dibujaban y me lo dejaban por ahí para que yo me lo encontrara. Fue una cosa horrible. Yo me traumé con los payasos, y yo iba a una fiesta y había un payaso en el show, para mí era lo peor. En el circo, en donde fuera, siempre mis peores pesadillas eran protagonizadas por este payaso en particular. Y ya sé, se han de estar preguntando entonces por qué leíste el libro. Resulta que un día uno de mis hermanos cumplió años y a los 2 les encanta Stephen King. Así es que yo le regalé este libro. Y al comprarlo pensé que tal vez si yo leía la historia y sabía de qué se trataba, tal vez podría superar este trauma que me ha acompañado toda mi vida. Y me lo compré para mí también. Y la verdad es que mucha gente me criticó cuando yo estaba leyendo este libro porque me tardé como un mes en leerlo. Todo el tiempo tuve pesadillas, todo ese tiempo estuve súper asustada porque no soy una persona que lee terror. Y la verdad es que no soy para nada valiente, muchas cosas me dan muchísimo miedo,
Pero al leerlo me di cuenta que es muy, muy emocionante. Antes de leer el libro yo pensaba, ¿cómo es posible que un libro te pueda asustar sin los recursos que tiene una película? Porque muchas veces es más fácil que te asusten con sonidos muy fuertes o imágenes que salen de repente. Y yo decía, bueno, es que ¿cómo un libro va a lograr hacer eso? Pero créanme que al leerlo sentía como cuando estás viendo una película y de pronto se empieza a poner el ambiente tenso y pasa algo horrible. Bueno, Stephen King al menos logra hacer esto en sus novelas. De repente se pone el aire tenso. ¿Cómo empieza a cambiar las cosas? No sé. De estarte contando algo súper normal, porque no todo el libro es terror, como una película. O sea, hay escenas muy tranquilas, hay escenas normales, y de pronto pasa algo que cambia el ambiente y que ya sabes que algo horrible va a pasar. Y les voy a contar una de mis escenas favoritas porque es una de las que más me dio miedo. Y siento que si les cuento la escena no les voy a spoilear nada porque no les voy a decir ni en qué momento pasó ni nada. Está uno de los personajes que se llama Ben y él llega a una biblioteca y es en pleno día. Él llega porque quiere renovar su credencial de la biblioteca y hay mucha gente leyendo y está así como que todo muy normal y de pronto se aparece el payaso entre la gente. No. No. Y eso a mí me dio muchísimo miedo porque en las películas de terror o en las historias de terror normalmente pasan las cosas cuando es de noche o cuando no hay nadie, que te quedas solo en tu casa, pero no pasan las cosas cuando hay gente, cuando está la plena luz del día. Y el simple hecho de que eso tuviera el descaro de aparecerse delante de todos porque solamente Ben podía verlo, se me hizo algo terrible. O sea, ya no hay ningún lugar en donde puedas estar a salvo, ni siquiera en la calle. A mí fue de lo que más me dio miedo. Y bueno, el libro en general tiene escenas muy fuertes, muy subidas de tono, muy explícitas. Como les digo, Stephen King es muy detallista, así es que cuando pasa algo horrible te va a explicar tal cual suceden las cosas, y es horrible porque la mente es mucho más poderosa que las imágenes que puedas ver, así es que te puedes imaginar cosas terribles. Yo sufrí al leer el libro, pero también descubrí que es muy emocionante la adrenalina que se genera. No es un género que yo suela leer constantemente, de hecho, si acaso leo un libro de terror al año o dos, porque no es algo que tolere mucho. Pero en general este libro me parece que está muy bien construido. El mundo que él te presenta, como que todo tiene una lógica, te explica de dónde viene eso, por qué está en la tierra, cuál es su origen. Está como que todo tiene una lógica dentro de la historia, y eso me gustó porque dices, bueno, sí te la creo. Pero algo que sí tengo que decir es que el final a mí no me gustó para nada. Yo sentí como que toda la historia llevaba muy buen ritmo, todo te lo habías creído, todo así como que, ok, sí me asustó bastante, pero al final fue así como, ¿de verdad? O sea, escribiste 1500 páginas para llegar a esto. No sé, se me hizo como que yo me esperaba otra cosa. La verdad no me gustó tanto, pero aún así sí es un libro que recomiendo solamente si te gusta el terror, porque sí es un libro muy, muy fuerte. Yo sinceramente no lo volvería a leer jamás. Les digo, ni siquiera sé si pudiera ver la película, por lo que dije, ni siquiera haber leído el libro me ayudó en nada a superar mi trauma, porque el payaso me sigue dando mucho miedo. Pero al menos descubrí que puedo leer otro género literario, por lo que me pareció bien leerlo. Déjame en los comentarios si tú ya lo leíste, si viste la película, si tú también te traumaste como yo cuando eras niña o niño. Cuéntame en los comentarios qué te pareció, si lo leerías. Ya saben que siempre los leo y los contesto todos. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. Los veo muy pronto en el próximo. Adiós. Su obra se ha visto siempre. Bill, Ben, Beverly. Ellos son Bean. Monstruo, 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 monstruo.
monstruo, no sé. Espero que no me burlen por decirlo mal. Y bueno, antes de darles... Me río porque tengo miedo. Ok, puedo hacerlo.